Un saludo muy especial para todos, de manera especial a Gonzalo Vélez López, nuestro presidente de ASMEDA y coordinador de estas conferencias. Agradecerles, por supuesto, la invitación y que todos estén conectados para recibir esta valiosa información. Hoy les voy a hablar un poco acerca de las emergencias de salud pública de interés internacional, por ser un tema del cual todos hemos venido participando de alguna manera. Lo vivimos recientemente con la pandemia de COVID y de Monkeypox. Pero ¿por qué vigilar? ¿Por qué vigilar ese tipo de emergencias? Lo venimos haciendo hace muchos años en nuestro país y en nuestra ciudad, y lo hacemos para controlar, para eliminar los eventos y para erradicarlos. Vigilar los eventos, monitorearlos y no hacer nada al respecto no tendría ningún sentido. Pero tenemos, por ejemplo, unos resultados muy interesantes en nuestra ciudad y en nuestro país. Por ejemplo, nosotros desde el año 1989 en Antioquia registramos el último caso de poliomielitis. Con esto no hemos tenido más niños o niñas con esta discapacidad. Esta generación, que tiene cerca de 50 años, es la última generación que se ha registrado con esto. No hemos tenido casos de fiebre amarilla desde el 97 o casos de sarampión autóctono desde el 99. Recordemos que nosotros en Medellín, después de la certificación que ocurrió en el año 2014, para el año 2018 nuestra ciudad captaba el primer caso importado de sarampión para el país, que dio cuenta de un brote que se registró, pero que afortunadamente pudo ser controlado, y con eso hemos mantenido nuestra certificación. Una vez controlamos, eliminamos y erradicamos esos virus que circulan de manera local, hay que entrar a protegerlos. Esto que vemos en pantalla es una fotografía de la Gran Aldea Mundial, y son los vuelos en 24 horas que ocurren alrededor del mundo, condensados en un minuto de fotografía electrónica. Aquí lo que queremos llamar la atención es que cada vez más personas pueden cruzar el continente en menos de 24 horas, es decir, que un virus de sarampión que nosotros tenemos eliminado puede llegarnos por importación en uno de estos vuelos, como ha ocurrido, o un caso de ébola que se encontraba circunscrito solamente al territorio africano, puede fácilmente traspasar la frontera a Europa y luego posteriormente a América, como lo registramos también en años anteriores. O qué decir de nuestros vecinos, ya vecinos de China, porque un vuelo de China a Europa en menos de 24 horas y luego a Colombia, podemos recibir una persona infectada también con un virus como COVID-19, como nos ocurrió en la pasada pandemia. Entonces, aparece el concepto de lo que se llaman las emergencias de salud pública de interés internacional, y están reguladas, no es nuevo, por un reglamento que se actualizó en el año 2005 y se llama el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento lo que busca es controlar las fuentes en los países para no tener que cerrar las fronteras. Recordemos que en la historia, cuando alguien tenía una enfermedad como la peste negra y llegaba en una embarcación, lo que se hacía era que se cerraba el barco, no se permitía que las personas bajaran del barco, se ponía en la puerta del barco un policía, que se llamaba el policía sanitario, y las personas morían confinadas ahí. Ese era uno de los elementos para el control epidemiológico, para evitar que desembarcaran y que la peste negra, por ejemplo, llegara a esa población. En este momento es un poco complicado. Tenemos otros métodos un poco más efectivos y que conservan más tanto la vida humana también como nuestros derechos a la libre circulación. Entonces, a partir de este reglamento, nosotros tenemos unas líneas teóricas con las cuales vamos a entrar a identificar los casos, a confirmarlos, a informarlos a las autoridades competentes para de manera conjunta poder hacer el control como lo hemos venido haciendo. Esto se está haciendo en este momento bajo una nueva metodología o estrategia que se llama la gestión del riesgo. La gestión del riesgo me permite a mí, es un proceso que me permite identificar, analizar e intervenir los riesgos colectivos en salud. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es que a partir de toda la información que se capta, no solamente por vía de los registros médicos que ustedes reportan al sistema de vigilancia Civigila, sino también haciendo monitoreo de medios, es decir, un rastreo de las noticias que a la gente le llama la atención en salud. Estamos súper pendientes porque hay información de la comunidad que no llega a la consulta médica. O también los rumores, las personas dicen, en mi barrio hay un tendero, está atendiendo y tiene unas bolitas raras en la piel, eso puede ser varicela, él puede atender así.
Ese tipo de llamadas también le prestamos mucha atención. Recogemos toda esa información, la analizamos y la valoramos en lo que llamamos una sala de análisis de riesgo. Nuestras salas sesionan de manera, digamos, con cierta periodicidad cuando tenemos eventos importantes en los que se puede poner en riesgo la salud pública. Por ejemplo, nuestra pasada Feria de Flores, que tuvimos más de 500 eventos con grandes aglomeraciones, la sala sesiona de manera permanente para analizar qué riesgos pueden estar ocurriendo y entrar a intervenirlos rápidamente. También lo hacemos cuando algunas de estas señales de las notificaciones nos llama la atención porque, digamos, es inusual, es inesperada, tiene un comportamiento atípico o puede ser un evento clasificado como una emergencia de salud pública de interés internacional. Entonces hacemos lo que se llama la valoración del riesgo y a partir de eso vamos a implementar unas medidas para modificar ese riesgo. Entonces entra el evento, nosotros le llamamos señal, es una señal de advertencia, lo analizamos, miramos si cumple unos requisitos para convertirse en una amenaza en salud pública y definimos con cuáles acciones o con qué actividades se va a poder modificar ese riesgo. Toda esa información debe ser comunicada a través de boletines, a través de noticias, tanto a las autoridades competentes como a la comunidad. Esto que no se alcanza a leer, que no pretendo que lo lean, es una de las planillas que utilizamos para estratificar ese riesgo. Entonces, cuando nos llega esa señal o amenaza, por ejemplo, es una persona que viene de África, que tiene unos síntomas compatibles con ébola, nosotros aplicamos esta escala para determinar, según su resultado, si la autoridad local, si la capacidad local es suficiente para intervenirlo o si necesitamos activar una respuesta superior, en este caso el ente territorial departamental o nacional. Entonces, esa escala del riesgo que nosotros aplicamos nos dice si la asistencia puede ser del grupo funcional de la Secretaría de Salud, solamente utilizando los lineamientos y protocolos, o si necesita un grupo de expertos, se puede hacer en este caso por videollamada, o una asistencia de la sala SAR, activar la sala SAR y un plan de acción de los equipos de respuesta inmediata, o si tengo que activar ya la concurrencia nacional para que se activen los centros de operaciones de emergencia, que son, digamos, la institución que el Instituto Nacional de Salud ha venido liderando y entregando esa capacidad instalada a los territorios, desde donde se concentra todo el análisis de las estrategias y el direccionamiento para la acción. Pero, ¿cuáles son las emergencias más recientes que conocemos? Aquí les menciono algunas. Por ejemplo, hemos tenido amenaza por ébola, hemos tenido amenaza por COVID, amenaza por monkeypox, por gripe aviar H5N1, que también lo veíamos muy remoto. Tenemos también la epidemia que tuvimos, la pandemia por H1N1 o gripe porcina que llamaron al principio. Y les voy a hablar un poco de las tres últimas que se han registrado para recordarlas. Tenemos entonces la pandemia por COVID-19 que fue declarada emergencia de salud pública de interés internacional. Logra este estatus cuando cruza las fronteras, cuando se comprometen tantos países, cuando hay varias regiones del mundo que están afectadas al mismo tiempo y esto va a afectar tanto el transporte, la economía y todas las dinámicas sociales y económicas que pueden tener los países. En este momento, esta página que es la de Johns Hopkins, que consultamos hace 2 días, estaba publicada hasta el 10 de marzo de 2023, antes se publicaba de forma diaria permanente, pero ya los reportes vienen siendo un poco más espaciados. A esa fecha, en el mundo se registraban 676.609.000 infecciones por COVID de personas diagnosticadas, con 4 millones de nuevas infecciones en los últimos 28 días, un total de 6.881.955 defunciones, con cerca de 28.000 defunciones en los últimos 28 días y afortunadamente más de 13.000 millones de dosis de vacuna en todo el mundo, con 28 millones de dosis en los últimos días. Colombia ha ocupado el puesto 19 durante toda la pandemia, es un puesto bastante elevado, y el puesto 48 en los últimos 28 días. Esto también gracias a la rigurosidad que se ha mantenido porque no se ha bajado la guardia en los registros.
Cuando miramos en este momento con la página de la Organización Panamericana de la Salud, publicada hasta el 27 de agosto, observamos que el Pacífico Occidental tiene un incremento del 52% de los casos, en tanto que Europa del 39% y el Mediterráneo también del 113%. La mortalidad más alta registrada también en estas zonas del mundo y el 9% en el Pacífico Occidental. Es decir, que algunos territorios del planeta todavía tienen circulación activa por el virus. Este fue el comportamiento de Colombia. Acá vemos los grandes picos que se presentaron. Recuerden que tuvimos lo que llamábamos una meseta, porque habían unos picos que no habían logrado descender totalmente cuando teníamos nuevas incidencias por la circulación de las nuevas variantes. El último pico registrado por Omicron y que tuvimos el mayor aumento en el número de casos, no así en la mortalidad y ya los subsecuentes. Acá tenemos en este momento que se ha venido realmente estacionando. Esto también se debe a que ahora estamos tomando menos muestras, porque no quiere decir que el virus ha dejado de circular, primera aclaración. Sí tenemos infectados, solo que ahora con la respuesta de la vacuna, como ya tenemos los organismos protegidos, los cuadros se han comportado más leves y está dentro de lo esperado. Lo que hacemos ahora es que por vigilancia centinela también nos damos cuenta que sí está circulando o cuando tenemos casos de hospitalización o casos graves que sí tienen indicación de toma de muestra. Colombia había reportado 6.369.916 casos de COVID en lo registrado con una letalidad cercana al 2,24 y un poco más de 142.780 personas fallecidas. Tenemos que casi en su totalidad las personas reportadas como recuperadas. Para el caso de Medellín, nosotros alcanzamos los 550.818 personas registradas como infectadas. Tenemos 36 casos nuevos reportados ahora en este último periodo y un poco más de 10.000 personas fallecidas infortunadamente. En este momento tenemos personas hospitalizadas, 22 de ellas, de las cuales 10 se encuentran en cuidados intensivos. Es decir, el virus no desaparece, las personas pueden seguir falleciendo a causa de él, ya casi no hablamos del tema, creo que nadie quiere escuchar del tema, tal vez es una sorpresa para ustedes que lo esté mencionando, pero me parece importante porque el virus no ha desaparecido. Hay que seguir explicándole a las personas cuáles son las señales de alarma, los mecanismos para evitarlo y cuándo consultar. Entonces, esto nos puede dar una ventaja frente a los resultados. Y también a seguirnos acercando a colocar las dosis de vacuna que se encuentran en oferta en los puestos de vacunación de todas las IPS de la ciudad. Las personas que no se colocaron el refuerzo deben acercarse a colocarlo o los jóvenes que ya van completando la edad acercarse a colocar sus esquemas iniciales. Acá tenemos los picos de Medellín, entonces al igual que en Colombia el último pico que fue el de Omicron y ahora las variantes nuevas que hemos tenido que como lo pueden observar acá no están registrando picos importantes, no se han comportado ni con alta patogenicidad ni con alta transmisibilidad y finalmente la vacuna ha logrado la contención que todos anhelábamos. Acá tenemos entonces que en el comportamiento de los últimos días tenemos 36 personas infectadas, de las cuales 24 son mujeres, 12 son hombres, la mayoría de los afectados en los grupos de edad reproductiva, las personas que salen a los escenarios laborales, porque hay un fenómeno que observamos y es, en la pandemia todos muy disciplinados, pero después de pandemia parece que olvidamos eso que debimos aprender y es, toda persona con síntomas respiratorios debe tener una mascarilla cubriendo nariz y boca, lavándose las manos, desinfectando superficies. Si los síntomas incluyen fiebre, postramiento, esa persona debe estar en casa. Y si tiene señales de alarma en los niños como una fiebre que no cede, llanto inconsolable o en los adultos postración, decaimiento, somnolencia, dificultad para respirar por supuesto, consultar al médico. Entonces eso parece que se nos olvidó y es muy frecuente ver entonces los brotes en las oficinas cerradas. Si miramos los fallecidos que habíamos informado, son un poco más de 10.000 personas que infortunadamente perdieron la vida a causa de COVID, encontramos que la edad promedio de nuestras pérdidas en la ciudad fue de 70 años, en cuidados intensivos fallecieron 3.617 de estas personas, 4.544 en hospitalización, 111 en la vivienda, 1.872 fallecidos, no tienen registro, no tienen reportado su sitio de defunción porque en la ficha de notificación no lo alojaron.
Este fue el comportamiento que se registró en la ciudad. Acá vemos en los otros picos que se presentaron con más alta mortalidad. Medellín tuvo el peor día con 86 defunciones en un solo día, y luego en el pico de Omicron vimos que la incidencia, aunque fue más elevada, no así la mortalidad. Ahora un poco más estacionado, acá se ve mucho mejor. Esta es la mortalidad registrada por los días de defunción. Entonces vemos que realmente acá se presentó un casito, acá tenemos otro caso, acá tenemos otro caso, ya no tan seguidos como lo observamos en la gráfica anterior, que realmente los casos ocurrían todos los días de forma permanente y centenares de casos por día. En este momento, como resultado de la vacunación, afortunadamente, a pesar de la circulación del virus, la mortalidad ha cedido. Esto para los que todavía no creen en la vacuna. Acá tenemos entonces el comparativo por ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Observamos, por ejemplo, que la tasa de letalidad más alta alcanzada fue la de Bucaramanga con 2,36, seguida por Cali con 2,20. Medellín con 1,88 se sitúa acá también entre una de las tasas, digamos, de mortalidad más elevadas, pero muy por debajo de los otros. Es la cuarta posición, pues, de las ciudades principales del país. Tenemos entonces en las muertes por 100.000 habitantes, que nosotros en la ciudad de Medellín presentamos 403 muertes por 100.000 habitantes, en tanto que Bucaramanga con 492 lidera este grupo de ciudades. Hablemos un poco de viruela del simio o monkeypox o mpox, para mencionar también un poco una reflexión, y es que escogí también estos tres eventos porque tienen una particularidad y son eventos que se han originado, o las hipótesis están todas, digamos, inclinadas a que son virus que están circulando en unas comunidades de animales, en unos ecosistemas que nosotros estamos entrando a romper y que hemos logrado con la exposición a estos animales infectados, favoreciendo que el virus, como ya lo hemos aprendido en COVID-19, al hacer la replicación viral, los virus tienen modificaciones que les permiten otro tipo de atributos como más patogenicidad, otras formas de transmisión, más facilidad para la transmisión. Entonces lo que ha ocurrido es que han logrado ya no infectar entre animal y animal, sino romper ese círculo estrecho e infectar al hombre. Y es cuando ocurre, se sale de ese círculo que tenían, donde habitualmente de forma natural circulaba, y cuando hay transmisión de hombre a hombre, en el caso de los virus respiratorios como COVID, ya vimos las consecuencias tan serias que esto puede tener, y en el caso de viruela del simio, ya por contacto con secreciones o por contacto de vía sexual o contacto piel a piel, observamos una transmisión más limitada, pero también que ha roto las barreras y las ha trascendido, y por eso también es una emergencia de salud pública de interés internacional. Entonces, con esto hay varios mensajes. Los virus realmente están ahí, los virus habitan en los hospederos buscando su supervivencia, pero en esas, digamos, transcripciones de información que hacen cuando hacen la replicación viral, ellos se pueden ir modificando, y nosotros al interrumpir esos escenarios o esos ecosistemas, lo que estamos haciendo con esa exposición frecuente es justamente facilitar esa transmisión humano-humano. Y lo estoy mencionando de esta manera para recordar que casi un 70% de las enfermedades que tenemos son de origen zoonótico, y que nosotros por eso debemos buscar siempre ese equilibrio con la naturaleza, con el medio ambiente, con los animales, porque nuestra salud depende de la de ellos, de la salud del medio ambiente, de la salud de los animales, y por eso también la invitación a que los cuidemos. En el caso de viruela del simio o mpox, lo que ha ocurrido en este momento en la región de las Américas es que se han identificado cerca de 774 casos en menores de 18 años. Recordemos que esta infección o esta circulación se identificó primero en África, después en Europa. Entonces en África no hace mucho ruido, eso está allá, la gente puede pensar, no me interesa, está muy lejos. Pero cuando los casos pasan de África a Europa, como ocurrió con ébola y ahora con mpox, entonces es de atención mundial. Debería preocuparnos desde siempre, porque las personas en África están enfrentadas también a estos retos en salud pública y están un poco desamparadas en cuanto a recursos o insumos para su control. Acá lo que ocurre
es que en una fiesta se infectan varias personas, son de diferentes países del mundo, como ya vimos la diapositiva de los vuelos, estos regresan a sus países, llevan el virus y con el comportamiento sexual que tienen en estos lugares, vamos transmitiendo el virus. Lo decimos categóricamente sexual porque ha sido la principal forma de transmisión que se ha percibido. Acá vimos que el promedio de la edad fue 34 años, la mediana de 33 años y un máximo de una edad mínima de 0 años se nos infectaron bebés por transmisión piel a piel y también una máxima de 95 años. En Colombia con 4.093 casos, 3.957 de ellos hombres, el 3.3 fueron mujeres. Acá vemos los picos por semana epidemiológica. Me va a devolver un poquito para mostrar Bogotá y Antioquia, que fueron los mayores aportantes en esta epidemia, que de pronto pasó un poco desapercibido para las demás personas, pero que tuvo una cifra muy importante. Medellín con un poco más de 1.000 casos, ha liderado también el aporte en los casos del departamento de Antioquia, y cuando miramos, nosotros registramos 1.006 casos, de los cuales el 96%, al igual que en el país, se registraron en hombres, 3% en mujeres. Nuestro pico epidémico más importante en septiembre del año pasado, pero todavía registramos casos de forma esporádica. Los grupos de edad más afectados, las personas sexualmente activas, pero también hemos tenido bebés contagiados por contacto piel a piel. Ahora otra alerta, otra emergencia de salud pública, este es el doctor Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, hace una alerta por los brotes de gripe aviar en animales y aclara que ya son un riesgo para los humanos. Por eso hice el contexto de lo que estaba mencionando, porque los virus respiratorios, como estos virus de influenza aviar, son mucho más peligrosos por la fácil propagación que logra, y ya lo vimos con COVID-19, pero este nos debe preocupar un poco más porque este tiene una letalidad cercana al 56% en lo que tiene registrado. Los primeros casos en personas se registraron en el año de 1997 en Hong Kong, hace cerca de 26 años. Y las mayores preocupaciones se dan porque amenaza la producción avícola de todo el mundo, puesto que estos virus hacen que se tengan que sacrificar millones de aves. Se ha transmitido de aves a seres humanos por contacto directo y estrecho, y todavía no se ha propagado porque no hay contacto de humano a humano. Pero ya se rompió, digamos, esa primera barrera, la transmisión de animal al hombre. Cuando se logre la transmisión de hombre a hombre es cuando podemos tener otra pandemia. Esperamos que no, porque esta tiene una letalidad realmente altísima, es altamente infeccioso. Desde 2003 hasta el 14 de julio de 2023, un total de 878 casos en humanos de infección con una letalidad del 52% en 23 países del mundo. En este momento hay infectadas aves silvestres, aves de granja, aves de traspatio y mamíferos. Cuando se infectan los mamíferos es cuando puede haber más fácilmente un salto a las personas. Acá tenemos entonces que ya hemos venido haciendo esos registros, y este es el último brote que se presentó en Colombia. Desde que empezó la emergencia sanitaria en octubre del año 2022 en Colombia, un total de 49 focos de influenza aviar altamente patógena, esta vez solamente en las aves. Vienen las aves que migran, infectan las aves de corral o de patio, se infectan las aves y luego las personas que trabajan en estas granjas se pueden ver infectadas. Acá tenemos que Chocó tuvo 7 brotes, Bolívar 5, Sucre 5, Córdoba 22, Magdalena 1, Nariño 7, Cauca 1. El brote de Cauca fue por ave silvestre y el de Nariño también tuvo 1 por brote de ave silvestre. En memoria del doctor Germán Reyes hemos querido participar también porque siempre fue la persona que nos invitó para que participáramos activamente de este seminario, por considerar que estos temas de epidemiología eran realmente de importancia, y espero haber traído algunos elementos para aportar en este momento e invitarlos a todos, desde su consulta, desde el trabajo que hagan, no importa que sea público o particular, para que reporten cualquier señal, cualquier evento inusual que pueda sugerir que una emergencia de salud pública de interés internacional ha llegado a nuestro país, a nuestra ciudad, o un evento de salud pública que pueda generar, digamos, consecuencias importantes para la salud pública de nuestra comunidad.
A todos ustedes muchas gracias y espero que estos elementos puedan ser útiles en su trabajo.